Empezar. Entonces, vamos a hablar sobre las arterias como tal que van a estar en el muslo. La primera de ellas va a ser la arteria circunfleja femoral lateral. Entonces, esta arteria femoral superficial, femoral circunfleja lateral se origina normalmente a nivel proximal en la cara lateral de la arteria femoral profunda. Ay, perdón. No, no, es que esta se llama de la arteria acá. ¿Sí ven de acá? Entonces, vamos a empezar primero con la arteria femoral. Entonces, la arteria femoral, recordemos que después de que la arteria ilíaca externa atraviesa el ligamento inguinal, esta se va a convertir en arteria femoral. Esta nosotros la podemos palpar justamente a nivel del triángulo femoral. Entonces, aquí tenemos el músculo sartorio. Recuerden que viene desde la espina ilíaca anterosuperior, va en sentido oblicuo, para que su tendón se inserte justamente en la cara medial de la tibia. Entonces, este va a formar el borde lateral del triángulo femoral. Después tenemos el músculo aductor largo y el ligamento inguinal. Entonces, aquí está el triángulo femoral y justamente aquí podemos palpar el pulso femoral. Después, esta arteria va a irse en sentido vertical a través de este triángulo para descender hacia el muslo y va a entrar al conducto de los aductores. Entonces, aquí entraría justamente en el vértice del músculo por debajo del sartorio y va a entrar en el conducto de los aductores. Después va a abandonar el conducto de los aductores atravesando el hiato del aductor. Si recuerdan, el hiato del aductor se encuentra justamente en el aductor mayor. Después la arteria de aquí se va a ir hacia posterior y aquí es donde se va a convertir en arteria poplitea, justo por detrás de la rodilla. Entonces, aquí en el hiato de los abductores, uno es el conducto, por donde va, que es un conducto muscular que está rodeado por músculo y aponeurosis, y después sale a través de ese hiato y se convierte en arteria poplitea y se va hacia la parte posterior de la rodilla. Después, en la parte más proximal, vamos a tener que van a dar 4 ramas. Estas 4 ramas van a ser la arteria epigástrica superficial, que se va a ir a la parte superior para irrigar lo que es el abdomen, la pared abdominal como tal. Después la arteria circunfleja ilíaca superficial. Entonces, circunfleja ilíaca externa superficial. Después vamos a tener a la arteria pudenda externa superficial, que estaría aquí abajo. Y después vamos a ver a la arteria pudenda externa profunda. ¿Ok? Entonces, esas serían las primeras 4 ramas que va a dar. Después, esta arteria femoral va a dar una rama más grande que va a ser la arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda es la que está aquí atrásito. ¿Ok? De esta arteria femoral profunda, que es la rama mayor de la arteria femoral en el muslo, se va a originar en la cara lateral de la arteria femoral, en el triángulo femoral, y es la principal fuente de irrigación para el muslo. La arteria como tal femoral profunda pasa inmediatamente a nivel posterior, entre el músculo pectíneo, que está aquí, es este que está aquí, entre el músculo pectíneo, el aductor largo y después entre los músculos aductor largo y aductor corto. Desciende después entre el aductor largo y el aductor mayor, atravesando finalmente el aductor mayor para conectar con las ramas de la arteria poplitea por detrás de la rodilla. Esta arteria femoral profunda origina las ramas circunflejas femoral lateral y medial y 3 ramas perforantes. Entonces, ahora sí, tendríamos aquí, esta es la arteria femoral y de la arteria femoral sale la arteria femoral profunda. De la arteria femoral profunda, esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Entonces, desde la arteria femoral profunda vamos a ver que dijimos que va a dar la arteria femoral circunfleja medial y la arteria femoral circunfleja lateral. Estas son sus primeras ramas. La arteria circunfleja femoral lateral, esta se origina justamente a nivel proximal en la cara lateral de la arteria femoral profunda. Acuérdense que estas son ramas de la arteria femoral profunda. Todavía no, la arteria femoral como tal no va a dar ramas directas aquí al muslo, sino que van a ir hacia la parte del abdomen y la parte del periné. Todas las ramas que van a ir aquí como tal al muslo van a provenir de la arteria femoral profunda. Entonces,
Esta va a pasar junto al músculo, a la profundidad del músculo sartorio y del recto femoral para dividirse en sus tres ramas terminales. Entonces, después de que dar la arteria femoral circunfleja lateral y la arteria femoral circunfleja, esta femoral lateral va a dar sus tres ramas, que va a ser una rama ascendente. Esta rama ascendente, aquí la veríamos. Esta rama ascendente como tal lo que va a hacer es irse lateral a la profundidad del músculo tensor de la fascia lata para conectar con una rama de la arteria circunfleja femoral medial y forma un conducto que rodea el cuello del fémur para arreglar el cuello y la cabeza del fémur. Después tenemos una rama descendente. Esta rama descendente lo que va a hacer es descender en la profundidad respecto al recto femoral para penetrar en el músculo vasto lateral y conecta con una rama de la arteria poplitea cerca de la rodilla. Y después vamos a tener la rama transversa que pasa lateral y perfora el vasto lateral para después rodear la parte proximal de la diáfisis del fémur. Entonces, si se fijan, la arteria circunfleja femoral lateral se va a ir prácticamente a esta región, a agregar la parte lateral del muslo como tal. Y después tenemos la arteria circunfleja medial, arteria femoral circunfleja medial. Esta arteria circunfleja femoral medial se origina a nivel proximal en la cara posteromedial de la arteria femoral profunda, pasa en sentido medial y va a dar una rama que asciende hasta la fosa trocantérica para conectar con las arterias con las ramas de las arterias glúteas y la circunfleja femoral lateral. Y otra rama va a ir hacia el lateral para participar con la arteria femoral lateral, la arteria glútea inferior y la primera arteria perforante para formar una red anastomótica alrededor de la cadera. Entonces, si recuerdan, tenemos la arteria glútea superior, tenemos la arteria glútea inferior, y esta es, que sería la arteria circunfleja medial, que se va hacia la parte posterior. Vean cómo va a dar ramas que se van a ir justo hacia la cabeza femoral, bueno, hacia la cabeza femoral y hacia el cuello. Y por delante, que tenemos la arteria circunfleja femoral lateral, que también va a dar sus ramas que se van a ir justamente para dar esta irrigación aquí aparte de la cadera. Entonces, esas serían las dos ramas principales o las que van a ser las primeras ramas de la arteria femoral profunda. Después esta arteria femoral profunda va a descender y va a dar tres arterias perforantes. Entonces, que son la primera, segunda y tercera arteria perforantes. Estas arterias perforantes surgen de la arteria femoral profunda, justamente cuando esta desciende por delante del músculo aductor corto. Entonces aquí tenemos el músculo aductor corto y justamente a este nivel se van a originar estas perforantes. Después las tres van a atravesar el aductor mayor cerca de su inserción en la línea áspera para irrigar el compartimento posterior del muslo. Si ustedes recuerdan, aquí está el abductor mayor y si recuerdan que les comenté que había unas pequeñas perforaciones en esta parte, en la neurosis como tal del músculo, y esto es por donde van a pasar las arterias perforantes, que sería la primera, la segunda y la tercera perforante. Entonces, estas arterias penetran y lo que van a hacer es irrigar el compartimento posterior del muslo, con un bíceps, el músculo bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Y después vamos a ver que los vasos van a tener ramas ascendentes y descendentes, tanto hacia arriba como hacia abajo, para interconectarse y formar un conducto longitudinal para participar en una red anastomósica que rodea también a la cadera, y en la parte inferior se van a comunicar con la arteria poplitea. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, todas estas arterias están interconectadas. Entonces, estas perforantes es un sitio de comunicación entre la femoral profunda y la arteria poplitea. En el caso de que se llegara a ocluir o que se llegara a tapar esta arteria femoral profunda, a través de esta red anastomósica en la parte posterior, con las perforantes pueden permanecer todavía dándole irrigación. Digo, va a sufrir un poco el músculo al principio, pero pueden permanecer manteniendo su irrigación porque es una red colateral. Después de estas dudas aquí sobre las arterias de la femoral profunda, entonces tenemos arteria, sus primeras ramas son de la arteria femoral profunda, la arteria circunfleja femoral medial, lateral y la arteria circunfleja femoral medial. Después pasa y a nivel del músculo aductor menor se divide y va a dar tres perforantes. La primera, la segunda y la tercera perforante. Estas van a atravesar al músculo aductor mayor
y se van a comunicar y después terminan justamente uniéndose a la arteria poplitea en la parte posterior de la rodilla. La siguiente arteria que tendríamos del miembro inferior van a ser la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz, si recuerdan, se origina como rama de la ilíaca interna dentro de la cavidad pélvica. Después esta va a descender por las paredes pélvicas hasta llegar hasta lo que sería el conducto obturador, y cuando pasa a través del conducto se va a bifurcar en una rama anterior y en una rama posterior. ¿Ok? Entonces estas dos ramas, anterior y posterior, van a formar un conducto que rodea el borde de la membrana obturatriz y se dispone dentro de la inserción del músculo obturador externo. Entonces, si se fijan, está aquí el conducto obturador, va a pasar el nervio obturador. Después de este nervio, el nervio obturador junto con la arteria obturatriz pasan por el conducto obturador y se divide en rama anterior y rama posterior. Y va a haber otra pequeña rama que va a ser la rama acetabular, que se va a ir justamente para irrigar al acetábulo y también al ligamento de la cabeza del fémur. ¿Ok? Permítanme. Ok, entonces, entonces ya vimos que la articulación de la cadera también va a estar entonces irrigada tanto por arterias que vienen de la región posterior, que son las arterias glúteas, superior e inferior, arterias que vienen del miembro inferior, que son las arterias femoral, circunfleja, medial y lateral, y así como también las arterias que vienen desde la pelvis, que sería la arteria obturatriz, y esas van a empezar justo aquí a la articulación de la cadera y parte del compartimento posterior y anterior del muslo. Después, dentro de los nervios que van a participar o que van a estar dentro del compartimento anterior y posterior del muslo, si ustedes recuerdan, vamos a tener que son 3 nervios principales los que van a estar en el muslo. Cada uno de ellos se va a asociar con uno de los 3 compartimentos. Y aquí tenemos al nervio femoral. El nervio femoral es el que se va a relacionar con el compartimento anterior, el obturador con el compartimento medial y el nervio ciático con el compartimento posterior. Entonces, si recordamos, el nervio femoral se origina en el plexo lumbar. Justamente va a participar desde las raíces de L2 hasta L4 y va a estar en la pared abdominal en la parte posterior para después pasar por delante del músculo ilíaco y el músculo psoas. Aquí lo tenemos, entre ellos dos va a pasar y después atraviesa el ligamento inguinal para empezar a dar sus divisiones. En el triángulo femoral, justamente este nervio femoral se dispone en la cara lateral a la arteria femoral y por fuera de la vaina femoral que rodea los vasos. Entonces, acuérdense, siempre van a ir vena, arteria y nervio. Entonces, el nervio va a ser el más lateral. Si nosotros palpamos como tal en la región inguinal la arteria, entonces sabemos que hacia lateral vamos a poder nosotros ubicar el nervio femoral. Después, antes de entrar en el muslo, este nervio femoral va a dar lugar a sus ramos para los músculos ilíaco y para el músculo pectíneo. Inmediatamente después de pasar por debajo del ligamento inguinal, el nervio femoral se va a dividir en las divisiones anterior y posterior, que van a inervar los músculos del compartimento anterior del muslo, así como la piel sobre la cara anterior y medial del muslo y sobre las caras mediales de la pierna y el pie. Entonces, vamos a ver que los ramos del nervio femoral van a ser ramos cutáneos anteriores, ¿ok? Van a haber nervios motores y un nervio cutáneo largo. Entonces, los ramos cutáneos anteriores van a atravesar la fascia profunda para inervar la piel situada justamente delante del muslo y de la rodilla. Entonces, vean aquí cómo salen. Va a dar el ramo anterior y de esta rama anterior vamos a empezar a formarse los ramos cutáneos anteriores que van a la sensibilidad a toda esta parte anterior y medial del muslo. Después tenemos los nervios motores que van a inervar el músculo cuádriceps femoral, que es al recto femoral, al vasto lateral, al vasto intermedio, al vasto medial y al músculo sartorio. ¿Ok? Entonces aquí podemos tener todos estos músculos que van a estar inervados por la parte posterior de este nervio femoral. Y después vamos a tener un nervio cutáneo largo, y este nervio cutáneo largo se va a encargar de dar lo que es la inervación a la piel de la zona
de la cara medial del pie. Este nervio cutáneo largo va a ser el nervio safeno. ¿Ok? Entonces, estos serán los nervios que van a estar aquí en la parte anterior del músculo. En la parte anterior del muslo. Después vamos a tener el nervio obturador. El nervio obturador, recuerden que va a seguir, viene desde la porción profunda de la pelvis. Este se origina también en el plexo lumbar y va a tener sus raíces desde L2 hasta L4. Después desciende en el músculo psoas. Nosotros lo podemos ubicar, aquí está el psoas, va a pasar lateral al músculo psoas, ahí donde lo podemos identificar dentro de la pelvis, y va a continuar a lo largo de la pared pélvica lateral y entra en el compartimento medial del muslo, atravesando el conducto obturador. A medida que el nervio entra en el muslo, se va a dividir en dos ramos, uno anterior y otro posterior, que van a estar separados por el músculo aductor corto. Entonces aquí tenemos el músculo aductor corto y va a dar una rama anterior y una rama posterior. El ramo posterior va a descender justamente por detrás del músculo aductor corto y en la superficie anterior del músculo aductor mayor para inervar al obturador externo, al aductor corto y parte del aductor mayor. Y después la rama anterior va a descender anterior al músculo aductor corto y va a estar justamente por detrás de los músculos pectíneo y aductor largo. Va a dar lugar a ramos para el aductor largo, para el músculo grácil, para el músculo aductor corto y va a dar parte del músculo pectíneo, así como los ramos cutáneos que van a dar la inervación de la piel de la cara medial del muslo. Entonces este sería el músculo, el nervio, perdón, aductor, ¿ok? Del nervio obturador. Y en la parte posterior vamos a tener al nervio ciático. Si recuerdan, este nervio ciático lo veíamos desde la región glútea, va a pasar por el agujero ciático mayor, justamente por debajo del músculo piriforme. Este, recordamos, se va a originar en el plexo lumbosacro y va desde los segmentos medulares de L4 a S3, desciende por el compartimento posterior del muslo desde la región glútea y va a inervar a todos los músculos de los compartimentos posteriores del muslo y después se continúa hasta la pierna y el pie. El compartimento posterior del muslo, si recuerdan, el nervio ciático se dispone justamente sobre el músculo aductor mayor. Aquí está el músculo aductor mayor. Por ahí va a pasar el músculo ciático, perdón, el nervio ciático. Y lo que va a hacer es que va a cruzar por la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Entonces, esta es la cabeza larga del músculo bíceps y por aquí lo va a ir atravesando, va a pasar por atrás justamente y después se va a dividir. Justamente aquí, proximal a la rodilla, va a dividirse en dos, bueno, desde antes vamos a ver que va a hablar la presencia de dos ramos o de dos secciones. Después va a terminar en un nervio tibial y en un nervio peroneo común. Entonces, este vemos que aquí es el nervio tibial, que va a pasar justo por detrás de la rodilla, y hacia lateral vamos a tener el nervio peroneo común. Este nervio tibial desciende justamente a través de la fosa poplitea para entrar en el compartimento posterior de la pierna, junto con la vena y la arteria poplitea, y se va a continuar prácticamente hasta la planta del pie. Este nervio tibial va a inervar a todos los músculos del compartimento posterior de la pierna, todos los músculos intrínsecos de la planta del pie, incluidos los dos primeros músculos interóseos dorsales, y la piel situada en la cara posterolateral de la mitad inferior de la pierna y la cara medial del tobillo, el pie, el quinto dedo y la piel de la planta y pie de los dedos. Y el otro nervio, que es el nervio peroneo común, va a formar como tal la parte peronea del nervio ciático, va a inervar a la cabeza corta del bíceps femoral del compartimento posterior del muslo, después continúa por los compartimentos lateral y anterior de la pierna hasta el pie, y también va a inervar a todos los músculos del compartimento anterior y lateral de la pierna, el músculo extensor corto de los dedos en la cara dorsal del pie, los primeros dos músculos interóseos dorsales en la planta del pie, y toda la piel situada en la cara lateral de la pierna y del tobillo sobre la cara dorsal del pie. Entonces, si fijan, todos los músculos de la pierna, aunque son dos nervios diferentes, que es el nervio tibial y el peroneo común, todo se origina justamente del nervio ciático. Entonces, el nervio ciático inerva todo el compartimento posterior del muslo y a todos los músculos que van a estar en la pierna y en el pie. Entonces, con esto terminaríamos la anatomía de la región del muslo. ¿Alguna duda que tengan con respecto a esta región?
Yo tengo una duda, no ¿de dónde salía la arteria ay, popliteal? No, La lo dije arteria mal. poplitea. Ujú. Ajá, eso. Entonces, miren, tenemos la arteria femoral. La arteria femoral es originaria de la ilíaca externa. La ilíaca externa atraviesa el ligamento inguinal y este ligamento inguinal hace que ya se transforme en arteria femoral. Entonces, esta arteria femoral va a descender justamente por el triángulo femoral y después entra al conducto de los aductores. Después de este conducto de los aductores, acuérdense que el músculo aductor mayor tiene un pequeño orificio en la parte inferior, que es este, que es el yato de los aductores. ¿Ok? Este yato del aductor es por donde va a atravesar de estar anterior la arteria femoral, va a pasar hacia posterior. Y una vez que atraviesa el yato de los aductores o el yato aductor, se convierte en arteria poplitea. Entonces, la arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral. ¿Ok? La arteria femoral aquí a nivel del muslo no va a dar ramas más que en la parte superior, que van a ser estas 4 ramas, que es la arteria ilíaca externa superficial, la arteria epigástrica superficial, la arteria pudenda externa superficial y eh, la arteria, eh, la arteria pudenda externa profunda. Esas son las 4 ramas que va a dar aquí en este origen. Y después su rama más grande va a ser la arteria femoral profunda. Y la arteria femoral profunda es la que va a irrigar a todo el compartimento anterior y al compartimento medial bueno, y al compartimento posterior. El compartimento medial que nos va a irrigar es la arteria obturatriz. ¿Ok? Sí, profe. Entonces ahora vamos a pasar a la articulación de la rodilla. ¿Ok? Entonces, esta articulación de la rodilla es la mayor articulación sinovial que va a presentar el cuerpo. Esta va a consistir en la articulación que existe entre el fémur y la tibia, que soporta el peso, y la articulación entre la rótula y el fémur, que permite dirigir la tracción del músculo cuádriceps femoral en sentido anterior sobre la rodilla hasta la tibia sin que el tendón se desgaste. ¿Ok? Entonces, este hueso sesamoide se va a articular prácticamente solo con la parte distal del fémur. Después, esta articulación va a contar de 2 meniscos fibrocartilaginosos. Estos meniscos son aquí en esta parte, que van a estar como protegiendo el roce que va a existir entre los cóndilos y la meseta tibial. Los movimientos de la articulación de la rodilla van a ser complejos, pero básicamente es una articulación de tipo bicondilia o de tipo bisagra, que permite sobre todo la flexión y la extensión, como todas las articulaciones de este tipo. Y la articulación va a estar reforzada por ligamentos colaterales que se encuentran a cada lado de la articulación y además de 2 ligamentos que van a estar dentro de la articulación, que son los ligamentos cruzados que conectan los extremos del fémur y la tibia para mantenerlos en sus posiciones opuestas durante el movimiento. Debido a que esta articulación se va a encargar de soportar el peso, ¿ok? Eh, se debe de reducir el grado de energía muscular necesaria para mantener la articulación extendida en vez de pedestación y por eso lo que va a mantener esta articulación estable, si ustedes recuerdan, es tanto el ligamento rotuliano como la cintilla iliotibial, ¿ok? Y los tendones colaterales que van a estar, luego los ligamentos colaterales, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros tengamos estos puntos como de fijación, así también como la pata de ganso, para que se mantenga estable esta articulación. Entonces, de esta articulación va a presentar diferentes superficies articulares. Como tal, estas superficies articulares contribuyen a que el movimiento sea mejor, que sea más suave y evitar el roce directo entre los huesos. Entonces, estas superficies articulares van a ser los cóndilos del fémur, que es un cóndilo lateral y un cóndilo medial, y las superficies adyacentes en la cara superior de los cóndilos tibiales, que van a formar parte de la meseta tibial. Las superficies de los cóndilos se articulan con la tibia en flexión en la rodilla y son curvas o redondeadas, mientras que las superficies que se articulan en extensión son completamente planas. Entonces, si nosotros lo vemos aquí de lado, cuando el paciente está en bipedestación, o sea, de pie, aquí vemos como prácticamente esta articulación entre la tibia
y el fémur es completamente plana. Y al momento en que se flexiona la rodilla, vemos que la parte curva de los cóndilos femorales es la que se va a articular con la tibia. ¿Ok? Y los meniscos prácticamente van a estar dando soporte directo a estos cóndilos femorales. Aquí tenemos en la parte anterior, vemos, esta es una imagen con la rodilla flexionada. Aquí vemos cómo están los cóndilos, se comunican, no llegan directamente hacia la meseta tibial, sino que van a recaer directamente sobre los meniscos. Y podemos observar el ligamento cruzado anterior y atrás el ligamento cruzado posterior. Y la rótula prácticamente se articula con la carilla del fémur. Entonces, ¿qué son los meniscos? Estos meniscos son estas estructuras como tal, que son cartílagos fibrocartilaginosos. Tienen esta forma de C, ¿ok? Va a haber uno medial y uno lateral. Ambos se insertan por cada extremo en las carillas situadas en la región intercondílea, en la meseta tibial. Entonces, nosotros vemos esta parte es anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte lateral y esta es la parte medial, ¿ok? Entonces, la articulación está rodeada por su carilla articular, bueno, con su cápsula articular. Y dentro de esta cápsula articular vamos a tener los ligamentos, los diferentes ligamentos y tendones que van a dar estabilidad a cómo está la articulación de la rodilla. Entonces, ven cómo está el ligamento rotuliano. Y el ligamento rotuliano se continúa con la cápsula articular y en la parte posterior, por dentro de la cápsula articular, vamos a tener el tendón del músculo popliteo. Dentro de los meniscos vamos a ver que va a haber un ligamento transverso que va a mantener unidos a estos meniscos, tanto lateral como medial. Y dentro de los meniscos vamos a tener los ligamentos cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. ¿Ok? Entonces, el menisco medial se va a insertar alrededor del borde de la cápsula en la articulación y el ligamento colateral de la tibia, mientras que el menisco lateral no va a estar unido a la cápsula. Y por lo tanto, el menisco lateral va a ser más móvil que el medial. ¿Sale? Los meniscos lo que van a hacer es mejorar la congruencia entre los cóndilos femorales y tibiales durante los movimientos articulares. Por lo tal, la superficie de los cóndilos femorales se articula con la meseta tibial y varía en diferentes partes debido a la presencia de los meniscos. Entonces, esto es lo que a veces los jugadores de fútbol o los que realizan deportes de alto impacto se lesionan los meniscos. Como es cartílago y está en constante roce, se pueden desgastar mucho y pueden dañarse, aparte de los ligamentos cruzados. Después vamos a ver que esta articulación de la rodilla va a estar cubierta por lo que es una membrana sinovial. La membrana sinovial aquí nosotros la vemos de color como rosita. Esta membrana sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares y en los bordes externos superior e inferior de los meniscos, a los dos ligamentos cruzados que se insertan en la región intercondiliar y también están fuera de la cavidad articular estos ligamentos cruzados. Entonces, la cápsula articular o la membrana sinovial no va a envolver como tal dentro a los ligamentos cruzados. En la parte anterior, la membrana sinovial va a estar separada del ligamento rotuliano por una almohadilla adiposa, que es esta grasa, ¿ok? Esa almohadilla adiposa infrarrotuliana, está por debajo de la rótula, que tenemos la rótula y tenemos esta grasa. Entonces esta grasa va a proteger tanto al ligamento rotuliano de que no entre en contacto directo con la membrana sinovial. Y a cada lado de la almohadilla va a haber un reborde ribeteado, un pliegue alar, que es este de aquí. Este pliegue alar tiene que existir o tiene que ser, ¿por qué? Porque obviamente cuando se dobla la rodilla, pues necesita mayor extensión. Si no existiera este pliegue alar, ¿qué pasaría? Pues no se podría doblar la rodilla como tal porque no tendríamos ese movimiento extra que nos permite ese pliegue. Después, este repliegue alar o este pliegue alar se proyecta hacia la cavidad articular y además la membrana sinovial que cubre la parte inferior de la almohadilla se eleva en un pliegue agudo de la línea media dirigida en sentido posterior, que es el pliegue sinovial infrarrotuliano. ¿Ok? Ese pliegue es este que está aquí, que es el repliegue infrarrotuliano. Entonces, todo este repliegue alar que va a estar a los lados. Entonces, alar, y en medio vamos a tener el pliegue infrarrotuliano.
¿Ok? Después, en la región del tendón del popliteo, vamos a tener que la membrana sinovial forma bolsas en dos localizaciones para proporcionar superficies de baja fricción para el movimiento de los tendones asociados con esta articulación. El más pequeño va a ser este, que es el receso subpopliteo, que se extiende desde el sentido posterolateral, desde la cavidad articular, y se dispone entre el menisco lateral y el tendón del músculo popliteo. Entonces tenemos aquí otro receso, que es igual una extensión como tal de la membrana sinovial. Y la otra que vamos a tener va a ser la bolsa suprarrotuliana, justamente por arriba de la rótula. Vamos a tener esta que más o menos sería como un repliegue alar, pero más grande, y en la parte superior pues se le va a llamar bolsa suprarrotuliana. Esta es la continuación de la cavidad articular por arriba, entre el extremo distal de la diáfisis del fémur y el músculo cuádriceps femoral. El vértice de esta bolsa se inserta en el pequeño músculo articular de la rodilla, que tira de ella dejándola durante la extensión de la rodilla. Entonces, aquí vemos cómo está el músculo articular de la rodilla. Es este pequeño músculo que se encontraba justamente por detrás del vasto intermedio, ¿ok? Y que va a dar soporte aquí. Entonces, si fijan, toda la membrana sinovial va a cubrir la articulación de la rodilla y nos va a permitir que haya este líquido dentro de las rodillas para que se puedan mover adecuadamente la articulación. Entonces, una vez que está cubierta esta membrana sinovial, va a estar rodeada completamente por su cápsula articular. Esta membrana va a ser una membrana fibrosa y está formada en parte por extensiones de los tendones de los músculos vecinos, como el tendón del cuádriceps femoral y el ligamento rotuliano, y así como la cintilla iliotibial. Entonces, en general, va a rodear toda la articulación y la región intercondilia. Y vamos a tener que en la cara medial de la articulación, la membrana fibrosa se funde con el ligamento colateral tibial. El primero de ellos va a ser el ligamento colateral tibial. Y se inserta en su superficie interna al menisco medial. Entonces, si nosotros regresamos tantito, aquí tenemos el menisco medial y aquí la membrana se junta o se fusiona con este ligamento colateral tibial. Después, en la parte lateral, vamos a tener que la parte externa de esta membrana fibrosa está separada por un espacio de ligamento colateral peroneo, colateral fibular, y la superficie interna de la membrana no se va a insertar en el menisco lateral. Aquí tenemos entonces el ligamento colateral fibular. Acuérdense que ya no vamos a hablar de peroné, sino de fíbula, ¿ok? Y está ligeramente separada de la cápsula fibrosa. En la parte anterior vamos a tener la membrana fibrosa, se une en los bordes de la rótula y está reforzada por las expansiones de los músculos vasto lateral y vasto medial, y también se funden por encima con el tendón del cuádriceps femoral y por debajo con el ligamento rotuliano. Entonces, en esta parte se junta con tanto el músculo vasto lateral, vasto medial y el recto femoral y su tendón del cuádriceps. Después, esta membrana fibrosa va a estar reforzada por una extensión fibrosa de la cintilla iliotibial también. Recuerden la cintilla iliotibial que viene desde la espina ilíaca anterior, bueno, anterior e inferior, antero inferior, y desciende hacia la parte lateral de la tibia. También va a estar reforzando como tal a esta cápsula articular. Y en la parte posterior vamos a tener lo que es el ligamento popliteo oblicuo. Este ligamento popliteo oblicuo va a estar a través de la porción posterior de la membrana fibrosa de medial hacia lateral. En el extremo superior del músculo popliteo, que está en la parte posterior, pasa a través de una abertura situada en la cara posterolateral de la membrana fibrosa y está encerrado por ella en la zona de su tendón, que circula alrededor de la articulación para insertarse en la cara lateral del cóndilo femoral. Entonces el músculo popliteo también va a llegar y va a dar refuerzo a esta parte articular. Y aquí en la parte medial, si recuerdan, dando también estabilidad a la articulación de la rodilla, junto con la cintilla iliotibial, vamos a tener la pata de ganso.
De acuerdo, la pata de ganso va a estar formada por los tendones del sartorio, del gracil y del semitendinoso. Entonces, estos son todos los ligamentos que van a dar soporte y refuerzo a la articulación de la rodilla para mantenerla como tal, en su posición habitual. De estos ligamentos vamos a tener que también están los ligamentos colaterales, colateral lateral, colateral fibular, el ligamento rotuliano, y en la parte posterior vamos a tener el ligamento, bueno, el tendón del semimembranoso. Y vamos a tener estos otros ligamentos que va a ser, el primero de ellos es el ligamento rotuliano. Recuerden, el ligamento rotuliano va a estar por delante, va a unir a lo que es la tibia con la tuberosidad de la patela con la tuberosidad de la tibia. Y básicamente es la continuación del tendón del cuádriceps femoral. Después vamos a tener los ligamentos colaterales, que tenemos el colateral fibular y el ligamento colateral tibial. El, liga, el ligamento colateral fibular, como tal, va a estar en forma de cordón y se inserta a nivel superior al epicóndilo femoral lateral, justo por encima del surco para el tendón del popliteo. Entonces, ven, aquí está, en la parte posterior tenemos el tendón del popliteo, que se va a ir hacia el cóndilo lateral, pero aquí tenemos justamente por arriba el ligamento colateral peroneo, después este va a descender para insertarse en una depresión en la superficie lateral de la cabeza de la fíbula, y este está separado de la membrana fibrosa por una bolsa. Entonces, recuerden que este no está unido como tal, sino va a estar separado. Después vamos a tener el ligamento colateral tibial. Este es mucho más ancho que el fibular, ¿ok? Y se va a insertar en la parte profunda de la membrana fibrosa. Esta diferencia del fibular, si se une con la membrana fibrosa, va a estar anclado en el epicóndilo femoral medial, justo por debajo del tubérculo del aductor. Desciende a nivel anterior y se inserta en el borde medial y en la superficie medial de la tibia, por encima y por detrás de la inserción de los tendones del sartorio, del gracil y del semitendinoso, o sea, de la pata de ganso. Entonces, atrás de la pata de ganso vamos a tener estas inserciones capsulares. Y después tenemos, obviamente, estos le van a dar la posición, van a dar la estabilidad junto con la cintilla iliotibial y la pata de ganso para mantener la articulación firme y no se vaya hacia movimientos laterales, movimientos oscilatorios. ¿Okay? Y los que van a evitar que los movimientos se hagan de anterior a posterior van a ser los ligamentos cruzados. Entonces, los ligamentos cruzados son dos. Estos los han escuchado mucho. Por ejemplo, son muy comunes que se lesionen en futbolistas o en deportistas de alto impacto. Estos dos ligamentos cruzados están justamente dentro de la región intercondilia y se conectan con el fémur y con la tibia. Se denominan cruzados porque se cruzan entre sí en un plano sagital entre sus inserciones tibial y femoral. Entonces vean como el que está anterior va a pasar hacia la parte posterior y el que está posterior va a pasar a la parte anterior. Entonces, el ligamento cruzado anterior que vamos a tener aquí se inserta en una carilla en la parte anterior en el área intercondilia de la tibia y asciende en sentido posterior para insertarse en una carilla de la porción posterior. Este es en la pared lateral de la fosa intercondilia. Y después tenemos el ligamento cruzado posterior, que este se va a insertar en la cara posterior de su área intercondilia y asciende en el sentido anterior y se inserta en la pared medial de la fosa intercondilia en el fémur. ¿Ok? Entonces, el que está anterior es porque es anterior en la tibia y pasa posterior y hacia lateral. El que está posterior en la tibia pasa hacia anterior y hacia medial en el fémur. ¿Ok? Entonces, para que no se les olvide. Después, el ligamento cruzado anterior va a cruzar lateral al ligamento cruzado posterior a través de la región intercondilia. Y este ligamento cruzado anterior va a evitar el desplazamiento anterior de la tibia respecto del fémur y el ligamento cruzado posterior limita el desplazamiento hacia posterior. Entonces dan estabilidad como la rodilla para que no se mueva ni tanto hacia adelante ni tanto hacia atrás. ¿Ok? Va a existir algo que se llama mecanismo de bloqueo. El mecanismo de bloqueo
es que durante la bipedestación, mientras estamos parados, la articulación de la rodilla está bloqueada, lo que reduce el trabajo muscular, o sea, como que se queda estática y no va a estar tan móvil. Entonces, este mecanismo de bloqueo va a ser el cambio en la forma y el tamaño de las superficies femorales que se articulan con la tibia. Entonces, durante la flexión, las superficies en las áreas curvas y redondeadas en las caras posteriores de los cóndilos femorales, y a medida que se extiende la rodilla, las superficies se mueven hacia las áreas anchas para que se mantenga estable. Entonces, si recordamos lo que les comentaba al principio, en estos movimientos, mientras la rodilla está en extensión como tal, esta articulación plana de los cóndilos evita que haya un mayor desplazamiento junto con todos los demás ligamentos, los cruzados, los colaterales, la cintilla iliotibial y la pata de ganso mantienen que esta articulación esté plana. Entonces, este es uno de los mecanismos de bloqueo. En el momento en que nosotros, por eso es que se mantiene estable la articulación, en el momento en que hacemos todo el movimiento de flexión, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pasa a que la superficie es redonda y va a tener más libertad de movimiento. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando estamos parados es más fácil mantener esa posición por esta configuración que van a tener las superficies articulares, que es la superficie plana en la articulación de la tibia y de la articulación de los cóndilos. ¿Ok? Entonces, ese sería el mecanismo. Y después también lo que va a hacer es que va a haber una rotación medial del fémur sobre la tibia para tensar estos ligamentos, y al momento de tenerlos tensos va a permitir que se estabilice también la articulación de las rodillas y mantengamos nuestro centro de gravedad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la irrigación en la articulación de la rodilla. Si recuerdan, es más o Doctor, menos... Sí. tengo una duda rápido sobre la articulación. Ajá. ¿Por qué, o sea, cuando vas a salir a correr, por ejemplo, y no calientas, pues bien, duele la rodilla? O sea, como que sienten como unos piquetes, pero si calientas bien, no. Pues, como tal, o sea, el calentamiento lo que va a hacer es que la rodilla, como tal, no estén tensos estos ligamentos. ¿Por qué? Porque vienes de un estado de estar estático. Entonces, los músculos necesitan estar preparados como a estirarse para que empiece el metabolismo y para que tengan su energía suficiente para lo que viene a continuación, que es un ejercicio de alto impacto. Si no haces el calentamiento previo, pues ¿qué va a pasar? No está preparado el músculo y van a empezar esos calambres, esos tendón, que son la contracción inadecuada del músculo, y obviamente la parte que se va a sentir más es a nivel de la rodilla, pues porque es donde confluyen la mayor cantidad de tendones, ¿ok? Entonces la rodilla no es la que duele como tal, sino son estos tendones y los músculos que están adyacentes. Si te fijas, son bastantes músculos los que llegan a insertarse en esta región y sus tendones también, ¿ok? Ok, gracias. Entonces, ahora vamos con la irrigación como tal de la articulación. Si recuerdan ustedes la articulación del codo, pues es un poquito similar. Va a ser un sitio donde se van a anastomosar tanto arterias que vienen proximales, que vienen desde la parte del muslo, y otras arterias que van a venir desde la región de la pierna. Entonces, esta irrigación va a estar dada principalmente de ramas descendentes y de las arterias femoral, popltea, circunfleja femoral lateral, y en el muslo de la arteria circunfleja peronea y de las ramas recurrentes de la arteria tibial anterior en la pierna. Todos estos vasos van a formar una red anastomótica alrededor de la articulación, y en la articulación de la rodilla va a estar inervada por ramos del nervio obturador, del nervio femoral, del nervio tibial y del nervio peroneo común. Entonces, dentro de las ramas que van a dar la irrigación, vamos a tener, que aquí viene, esta es la parte posterior, aquí tenemos la arteria, perdón, en la parte anterior tenemos la arteria femoral. Tenemos el músculo aductor mayor. Acuérdense que la arteria femoral pasa justamente aquí estaríamos a nivel del conducto del canal de los aductores, y aquí está el hiato del aductor. Entonces aquí en el hiato del aductor pasa hacia posterior la arteria femoral se convierte ya en arteria poplitea. Entonces esta que está por atrás, de color rojo más clarito, esa es la arteria poplitea.
Entonces, esta arteria femoral va a dar una pequeña rama que es la arteria descendente de la rodilla. Esta arteria descendente de la rodilla va a dar una rama superior y medial y va a dar otra rama que es la rama safena. Estas se van a unir para darle irrigación aquí a la parte interior de la rodilla. Y en la parte posterior vamos a tener la rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral. Si recuerdan, había 3 ramas de la arteria circunfleja femoral lateral. Una de ellas era la rama descendente. Entonces esta rama descendente va a bajar y va a dar la arteria superior lateral de la rodilla. Y después vamos a tener que se continúa en la parte inferior con la arteria inferior lateral de la rodilla. Esta arteria inferior lateral de la rodilla se va a originar de la arteria circunfleja fibular. Entonces, esta arteria circunfleja fibular se origina justamente de la arteria interósea. Aquí tenemos otra arteria interósea, que es bueno, la arteria tibial anterior. Entonces, esta arteria tibial anterior, antes de entrar por la membrana interósea, da esta arteria circunfleja fibular. Entonces, son estas arterias que van a estar la arteria inferior lateral de la rodilla, la arteria superior lateral de la rodilla, la arteria superior medial de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla. ¿Ok? Entonces esas 4 arterias son 2 superiores y 2 inferiores, las que van a estar dando este círculo anastomótico. Y estas se originan justamente la arteria inferior lateral de la rodilla, la arteria inferior medial de la rodilla, la arteria superior lateral de la rodilla y la arteria superior medial de las rodillas. Estas 4 arterias se originan de la arteria poplitea, ¿ok? Y tiene sus colaterales, que son estas, la circunfleja fibular, la rama safena y la rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral, ¿ok? Y después vamos a tener aquí a la articulación tibiofibular, que es de la tibia con la fíbula. Esta articulación tibiofibular es la articulación de tipo sinovial y permite, aunque es de tipo sinovial, solo va a tener un pequeño movimiento. Las superficies articulares opuestas, bajo la superficie anterior del cóndilo lateral de la tibia y la superficie superior medial de la cabeza de la fíbula, son planas y circulares, y su cápsula va a estar reforzada por un ligamento anterior y un ligamento posterior, y en la parte superior se va a estabilizar también con el ligamento colateral fibular. ¿Ok? Entonces, esta articulación, como decía, aunque es de tipo sinovial, es muy poco el movimiento que va a presentar. Y prácticamente esta articulación no va a participar en la rodilla, pero va a estar presente en esta parte proximal. Y vamos a pasar a la fosa poplitea. La fosa poplitea es poplitea, ¿ok? Es un área relevante, es una zona de transición entre el muslo hacia la pierna y constituye la principal vía por la cual pasan las estructuras de la región del muslo hacia la región de la pierna. Este espacio tiene esta forma de rombo y está situada por detrás de la articulación de la rodilla, formada entre los músculos del compartimento posterior del muslo y los músculos del compartimento posterior de la pierna. Entonces, los bordes en la parte superior van a estar formados a nivel medial por los extremos distales de los músculos semitendinoso y semimembranoso. ¿Ok? Entonces, aquí viene el tendón del semitendinoso y el tendón del semimembranoso, y ese van a ser el borde medial. Y a nivel lateral va a ser el extremo distal del músculo bíceps femoral. Entonces tenemos el bíceps femoral, ¿ok? Y su tendón va a formar la pared lateral. Después, en la parte inferior, que es mucho más pequeña que la parte superior, vamos a tener que también va a tener una cabeza lateral, una pared lateral y una pared medial. Estos van a estar constituidos principalmente por la cabeza medial del músculo gastrocnemio y a nivel lateral por el músculo plantar y la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. Entonces, aquí en profundidad están aquí los dos gastrocnemios, ¿no? Su cabeza lateral y su cabeza medial,
Y abajito vamos a tener el músculo plantar, que van a dar también la superficie para la fosa poplitea en la parte inferior y de la pared lateral. El suelo como tal de la fosa, lo que está en la profundidad de la fosa, está compuesto por la cápsula de la articulación de la rodilla y por las superficies adyacentes del fémur y de la tibia, y más abajo por el músculo popliteo. Entonces, aquí está el músculo popliteo que también va a formar parte del piso de la fosa poplitea. Y el techo como tal, o sea, lo que va a cubrir, está formado por la fascia profunda de la pierna, que se continúa con la fascia lata en el muslo y por debajo con la fascia profunda de la pierna. ¿Ok? Entonces, esos serían los límites de la fosa poplitea. Lo que va a contener la fosa poplitea, que es lo que va a estar dentro de la fosa poplitea, pues son principalmente la arteria poplitea, la vena poplitea y los nervios tibial y peroneo común, que son las ramas terminales, bueno, o las dos ramas del nervio ciático. Entonces, el nervio tibial y el nervio peroneo común son originados en la parte proximal en la fosa poplitea, en forma de dos ramos principales del nervio ciático. Las estructuras más superficiales de la fosa poplitea y van a entrar en la región directamente encima y por debajo del borde del músculo bíceps femoral. Entonces, en la parte superior entra el nervio tibial y después el nervio peroneo común va a seguir todo el borde lateral de lo que sería el nervio, perdón, el músculo bíceps femoral. A ver, una pregunta. Sí, también va a ser el nervio fibular común. Sí, pero yo me equivoqué. Ajá, es un nervio fibular. Entonces viene el nervio fibular, o bueno, peroneo común, es que ya se queda uno con la tradición. Entonces, este nervio fibular común va a pasar y se va a ir siguiendo el borde medial del músculo bíceps femoral. Entonces, después vamos a tener a la vena y a la arteria poplitea. La arteria poplitea, si recuerdan, se origina justamente a nivel del hiato del aductor y es la continuación de la arteria femoral. Y esta pasa a través del hiato del aductor en el músculo aductor mayor. Después la arteria poplitea aparece dentro de la fosa poplitea en la cara medial y superior por debajo del borde del músculo semimembranoso. Esta va a descender a través de la fosa junto con el nervio tibial para entrar en el compartimento posterior de la pierna y acaba justo lateral a la línea media de la pierna, dividiéndose en las arterias tibial anterior y tibial posterior. Después, la arteria poplitea es la más profunda de las estructuras de la fosa poplitea y por lo tanto es difícil de palpar, pero puede detectarse el pulso si se palpa profundamente cerca de la línea media. Entonces, aquí a diferencia de lo que vimos en la región inguinal, aquí no llevan el sentido de vena, arteria y nervio. ¿Sí? Aquí sí la arteria va a ser más profunda y sobre ellas va a estar la vena y el nervio tibial. Después vamos a tener que el techo de la fosa poplitea como tal está cubierto por la fascia superficial y por la piel. Y la estructura más destacada en la fascia superficial va a ser la vena safena menor. Entonces, recuerden que entre los dos vientres del gastrocnemio, por ahí va a penetrar la vena safena menor, y es la parte más superficial. Y justamente por encima de la vena safena menor, vamos a ver que desciende o va a estar atravesando el nervio cutáneo posterior del muslo. ¿Ok? Este nervio posterior del muslo va a estar justamente en la parte superior entre los músculos semitendinoso y el bíceps femoral. Desciende como tal, atraviesa la fascia superficial y va a dar la inervación a la piel en la parte posterior del muslo. ¿Ok? ¿Dudas aquí de la fosa poplitea? ¿No? Ok. Y entonces ya con eso terminaremos muslo y la articulación de la rodilla para empezar con la pierna. Entonces la pierna, recuerden que es la parte de la extremidad inferior que se ubica entre la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. En la parte proximal
La mayoría de las estructuras que pasan entre el muslo y la pierna lo van a hacer a través de la fosa poplitea. Y en la parte distal, las estructuras que pasan entre la pierna y el pie van a pasar a través del túnel del tarso, que va a estar en la cara posteromedial del tobillo, con la excepción de la arteria tibial anterior y los extremos de los nervios peroneo profundo y peroneo superficial, fibular profundo y fibular superficial, que entran en el pie por delante del tobillo. La pierna como tal va a constar con dos huesos, que es la tibia y la fíbula, que van a estar paralelos. Si recuerdan, va a ser un símil a lo que tenemos en la región del brazo. ¿Ok? Después entonces tenemos que la fíbula es mucho más pequeño que la tibia y está en la parte lateral de la pierna. Se va a articular a nivel superior con la cara inferior del cóndilo lateral en la porción proximal de la tibia y no va a formar parte de la articulación de la rodilla. El extremo distal de la fíbula se, eh, se ancla a lo que es la tibia y van a formar lo que es el maleolo lateral de la articulación del tobillo. Entonces aquí en el tobillo sí va a participar como tal la fíbula. Y el siguiente hueso va a ser la tibia, ya vimos la parte proximal de la tibia. Y este va a ser el que va a soportar el mayor peso de la pierna y por lo tanto va a ser mucho más grande que la fíbula. Por encima va a formar parte de la articulación de la rodilla y por debajo va a constituir el maleolo medial y la mayor parte de la superficie ósea para la articulación de la pierna con el pie en el tobillo. La pierna se va a dividir en los compartimentos anterior, que es un compartimento extensor, un compartimento posterior, que es un compartimento flexor, y un lateral, que es un compartimento fibular como tal. Estos van a estar separados por una membrana interósea entre la fíbula y la tibia, ¿ok? Y otro tabique intermuscular que pasa entre la fíbula y la fascia profunda que rodea la extremidad. Después, los compartimentos del músculo anterior de la pierna van a realizar la flexión dorsal del tobillo, extienden los dedos del pie y lo van a invertir, mientras que los músculos del compartimento posterior producen la flexión plantar, la flexión de los dedos del pie y van a invertir el pie. Y los músculos del compartimento lateral van a realizar la eversión del pie. Y los vasos y nervios que irrigan e inervan van a pasar a través de cada uno de los compartimentos, similar a lo que pasaba a nivel del muslo. Entonces aquí tenemos tanto la tibia y la fíbula. Entonces, la diáfisis y el extremo proximal de la tibia. Entonces, recordemos que la tibia como tal tiene esta forma triangular y va a tener por lo tanto borde anterior y medial y todo lo que es el borde anterior y la superficie anterior son subcutáneos y fáciles de tocar. Si ustedes se tocan la parte anterior, podemos tocar desde el tubérculo de la tibia, bajar y sentir todo el borde anterior afilado, así como la superficie medial. Esta superficie medial es prácticamente la que está subcutánea y es donde nosotros nos podemos sentir prácticamente el hueso. Después tenemos otro borde que es el borde interóseo. Este borde interóseo va a estar unido a lo largo de toda su longitud mediante la membrana interósea con el borde interóseo de la fíbula. Entonces aquí vemos, esta es la membrana interósea y como el borde interóseo, tanto de la fíbula como de la tibia, van a estar unidos. Y después la superficie posterior, que es esta región, va a tener una línea sólea, que es una línea oblicua, donde se va a insertar el músculo sóleo. Esta va a descender a través del hueso, desde la cara lateral hasta la cara medial, y se funde con el borde medial. Además va a haber una línea vertical que desciende por la parte superior, en la superficie posterior,
desde el punto medio de la línea del músculo óseo y desaparece en el tercio inferior de la tibia, que es esta línea que estamos viendo aquí. Entre estas dos líneas vamos a tener el orificio para la arteria nutricia de la tibia. Y después la diáfisis de la tibia se va a extender, se va a expandir justamente en los extremos inferiores para soportar el peso del cuerpo en la articulación del tobillo. Entonces, y aquí en la articulación del tobillo, vamos a ver que va a formar la mayor parte para la articulación del tobillo con el hueso astrágalo del pie. ¿Ok? Va a tener una extensión en la parte inferior, la tibia, que es justamente en el malleolo lateral, que van a formar todo lo que es el malleolo medial. Este después se va a continuar y va a dar articulaciones para el astrágalo. Después tenemos que en la superficie posterior del extremo distal va a tener una forma como de caja y va a estar delimitado por un surco vertical que se continúa hacia la parte inferior para continuarse con el malleolo medial. Y esta va a tener también un área triangular para ajustarse al surco del peroné, bueno, de la fíbula. Y por debajo vamos a continuar que el malleolo lateral va a estar formado por la parte distal justo de la fíbula. Entonces la fíbula como tal, vamos a ver que también tiene lo que es sus tres bordes, va a tener una superficie lateral y una superficie posterior, una superficie medial, y esta superficie medial se va a continuar con la membrana interósea. Después va a tener una estrecha superficie medial que mide al compartimento anterior de la pierna, una superficie lateral que va a mirar hacia el compartimento lateral y una superficie posterior. La superficie posterior, que sería esta, va a estar delimitada por una cresta vertical que es la cresta medial, que viene por aquí. Esta cresta medial divide la superficie posterior en dos partes. Cada una va a estar unida a un músculo flexor profundo diferente. Y el extremo distal de la fíbula se expande hasta constituir el malleolo lateral. Este malleolo lateral va a tener en su cara medial una superficie articular para la superficie lateral del astrágalo, formando así la parte lateral de la articulación del tobillo. Justo por encima de esta carilla está el área triangular que se articula con el extremo distal de la tibia. Entonces vean cómo en el tobillo son los dos huesos, tanto la tibia como la fíbula, en la que se van a articular. Y justo estos dos huesos van a estar unidos a través de la membrana interósea. Entonces la membrana interósea va a ser también una hoja fibrosa de tejido conjuntivo que se extiende entre los dos bordes interóseos. Y aquí las fibras de colágeno van a descender en sentido oblicuo desde la borde interóseo de la tibia hasta el borde interóseo de la fíbula, excepto en la parte superior que va a tener una abertura para los vasos tibiales anteriores. Entonces recuerden que viene la arteria poplitea y la arteria poplitea después se va a dividir en tibial anterior y tibial posterior. A través de este orificio va a pasar la arteria tibial anterior junto con su vena. ¿Ok? Y en la parte inferior vamos a tener la abertura para las ramas perforantes de la arteria fibular. Entonces esta arteria fibular va a dar también ramas perforantes. ¿Ok? Y aquí esos son dos sitios donde vamos a tener como tal aberturas para los vasos que vayan desde la parte posterior y pasen hacia la parte anterior. Después el extremo expandido de la membrana interósea está reforzado por los ligamentos tibiofibular anterior y tibiofibular posterior que le van a dar estabilidad a la unión que existe entre la tibia y la fíbula. Esta unión va a ser esencial para conseguir una estructura esquelética para la articulación con el pie a nivel de la articulación del tobillo. Si no tuviéramos estos ligamentos, la articulación se podría abrir y no daría tanta estabilidad para que podamos nosotros mover. ¿Ok? Entonces, esta sería como están unidos tanto la tibia como la fíbula.